2.19. Indaga causas, desarrollo y desenlace de la guerra de Vietnam. Reflexiona y obtiene conclusiones en la intervención de Francia y Estados en este conflicto. Un tema de tercer año de Historia 3 de tercer trimestre. Nuevamente con ustedes, la maestra en Educación Básica, Verónica Velázquez Monroy. La guerra de Vietnam fue un conflicto prolongado que tuvo múltiples causas desarrollándose en varias etapas y con un desenlace significativo. Aquí se analizan las causas, el desarrollo y el desenlace de la guerra de Vietnam, así como la intervención de Francia y Estados Unidos en este conflicto. Causas: colonización francesa. Vietnam fue colonizado por Francia en el siglo XIX como parte de la Indochina francesa. Durante décadas, los vietnamitas lucharon contra la dominación colonial francesa y buscaron la independencia. Nacionalismo vietnamita. El nacionalismo vietnamita se fortaleció a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Líderes como Ho Chi Minh y el Viet Minh lucharon contra los franceses y buscaron la independencia de Vietnam. Guerra Fría. La guerra de Vietnam estuvo profundamente influenciada por la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Vietnam se dividió en el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur pro-occidental, bajo el gobierno de Man Ho Diem, con el apoyo de Estados Unidos. Primera Guerra de Indochina. La Primera Guerra de Indochina en 1946 a 1954, una guerra de independencia contra el dominio colonial francés. Los vietnamitas lucharon contra las fuerzas francesas y las derrotaba Francia en la batalla de Dien Phu en 1954 marcó el final de la colonización francesa en Vietnam. División de Vietnam. Después de la derrota francesa, se acordó la Confederación de Ginebra en 1954, que dividió temporalmente Vietnam en dos partes, en el paralelo 17, el norte comunista y el sur no comunista. Esta división se consideró temporalmente y se planeó una reunificación en 1956. Guerra civil en el sur. En el sur se estableció un régimen pro-occidental liderado por Minh Ho Diem, pero enfrentó la resistencia interna y las luchas políticas, la oposición al régimen de Diem, así como la discriminación contra la población budista, llevó a un creciente descontento y conflicto interno. Intervención de Francia y Estados Unidos. La intervención francesa. Francia intervino militarmente en Vietnam durante la Primera Guerra de Indochina para mantener su control colonial. Sin embargo, la derrota de Dien Phu llevó al retiro de franceses y al fin de su dominio colonial en Vietnam. Intervención estadounidense. Estados Unidos intervino en Vietnam como parte de su política de contención del comunismo durante la Guerra Fría. Inicialmente, proporcionaron apoyo económico y militar al gobierno de Diem en el sur. Sin embargo, la escalada del conflicto llevó a una intervención militar directa con la participación masiva de tropas estadounidenses a partir de la década de 1960. Desenlace. Derrota de estadounidenses. A pesar de la intervención masiva de Estados Unidos, la guerra se prolongó y causó un gran sufrimiento tanto en Vietnam como en Estados Unidos. La creciente oposición interna a la guerra y la falta de progreso militar llevaron a la retirada gradual de las tropas estadounidenses. Reunificación de Vietnam. En 1973 se firmó el Acuerdo de Paz en París, que puso fin a la participación militar directa de Estados Unidos en Vietnam. En 1975, las fuerzas comunistas del norte capturaron a Saigón, la capital del sur,
y Vietnam del Norte unificó el país bajo su control, creando la República Socialista de Vietnam. Conclusiones. La intervención de Francia y Estados Unidos en la guerra de Vietnam tuvo consecuencias significativas. Francia fracasó en su intento de mantener su dominio colonial en Indochina, lo que llevó a su retirada y al fin del colonialismo francés en la región. Por otro lado, la intervención de Estados Unidos en Vietnam fue controvertida y costosa, tanto en términos humanos como económicos, y terminó en una derrota militar y política para Estados Unidos. La guerra de Vietnam también dejó una profunda división en la sociedad estadounidense y tuvo un impacto duradero en la política exterior de Estados Unidos y la percepción de la Guerra Fría. Hasta aquí el video. Suscríbete. Hasta la próxima.